Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Seamos todos bienvenidos a una nueva enseñanza de discipulado de doctrina básica. Amén. Hoy vamos a estudiar el divorcio del alma y del espíritu, siguiendo una continuación sobre la ministración del alma o la ministración al alma, que fue el primer tema. El tema del miércoles pasado fue el pasado del cristiano y su sanidad, ¿verdad? En donde vimos que cuando Adán fue creado a cierta edad y ya no había pasado en él, no había ese recuerdo, problemas, etcétera, y hasta que él peca, pues empezó eso, ¿verdad? Entonces, y lo que estudiamos el miércoles pasado. Entonces, este día es el divorcio del alma y del espíritu. Así que, por favor, quiero que me acompañe a Gálatas 5, versículos 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17. Espero que usted ya cuando inició la enseñanza, usted ya tuviera listo su cuaderno y su Biblia, porque es muy importante. Hermanos, se lo voy a repetir siempre. La Biblia para corroborar lo que yo estoy diciendo. Amén. Usted tiene que corroborar siempre lo que se predica, corrobórelo con la palabra. Es importante. Primero corrobora y aprende. Y segundo, lleve anotaciones, porque a menos que usted sea una persona con esa capacidad de retentiva, pues si no es así, si usted es como yo, que necesita un cuaderno y algo, sería bueno que lo lleve ahí para poder ir creciendo y entendiendo la palabra. Amén. Gálatas 5, 16 y versículo 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos, de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Amén. Y no, para que no hagáis lo que quisiereis. Amén. Padre, te damos gracias esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para aprender, para recibir de tu palabra. Háblanos, que podamos sujetar nuestra alma, nuestro entendimiento a tu espíritu, a tu enseñanza. Quita cualquier estorbo que en estos momentos se quiere levantar para distraernos, Señor, para alejarnos de tu palabra. Amén y amén. Fíjese, también quiero leerle otra versión y quiero que por favor ponga atención a esta versión, siempre de Gálatas 5, 16 y 17. Quiero decir, proceded guiados por el Espíritu y nunca cederéis a deseos rastreros. Oiga, ¿cómo se menciona de los deseos de la carne? Y nunca cederéis a deseos rastreros. 17. Mirad. Oiga, y ahí hay una coma y es una pausa. Mirad, los objetivos de los bajos instintos, mire cómo lo dice, los objetivos de los bajos instintos son opuestos al espíritu y los del espíritu a los bajos instintos, porque los dos están en conflicto, porque entre los dos hay una batalla, una separación, hay un divorcio entre el alma y el espíritu. Y termina, resultado, que no podéis hacer lo que quisierais. Y en la versión 60 dice, para que no hagáis lo que quisierais. Amén. ¿Qué significa divorcio? Ya que estamos hablando sobre el divorcio del alma y del espíritu. ¿Qué significa divorcio? Según el diccionario es separación de cosas o personas que están o deberían estar unidas. Oiga, separación de cosas o personas que están o deberían estar unidas o relacionadas. Entonces, partiendo del tema, ¿qué nos quiere decir esto? Que el alma y el espíritu deberían de estar unidas. Porque ese es el diseño, ese fue el diseño con el cual el Señor creó a Adán. Cuando el Señor creó a Adán, lo hizo espíritu, alma y cuerpo.
Y cuando él pecó, hubo una separación, muerte, una separación. Y entonces él muere espiritualmente. Y vino su alma, que fue la que empezó a gobernar sobre él. Ahora, ¿cuál es la diferencia con nosotros? Que el Señor, como creyentes, cuando Él nos rescató y nos dio salvación, vivificó, nos dio vida a nuestro espíritu, que estaba muerto, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. Entonces, pero no está unida el alma con el espíritu. Por eso hay un divorcio, porque no están unidos. Dice que los deseos de la carne son opuestos a los del espíritu y los del espíritu a los deseos del alma. Cuando decimos de la carne, está hablando que los deseos de la carne o los deseos del alma es diferente a lo que el espíritu quiere, pero está ese proceso de rendir nuestras vidas para que haya esta unidad y se termine este divorcio, esta separación que hay. Mire, muchas veces se ha predicado o a algunos se les enseñó o se les ha metido este concepto tradicionalmente que cuando una persona es nacida de nuevo, es nueva totalmente. Y cosa que no es así. Es como que alguien se convirtiera en este momento y ya dentro de 2-3 minutos es una nueva criatura. Esa es la idea tradicional que muchas veces hemos escuchado. Es la idea que mucha gente tiene como conocimiento en sus vidas. Entonces, pareciera que automáticamente todo lo viejo hubiera pasado. Y si eso fuera verdad, si pudiéramos haber eliminado al viejo hombre en el momento del nuevo nacimiento, en el momento que levantamos nuestras manos, sería precioso, sería excelente, pero esa no es la realidad. Porque si no, leamos otra vez Gálatas 5:17. ¿A quién se dirige? A creyentes. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y también Pablo dice, despojaos del viejo hombre. Ya no viváis con respecto a la antigua vana manera de vivir. Entonces, entendemos que el deseo de la carne, es decir, el viejo hombre, que está en nosotros todavía, porque no ha sido erradicado. Esa es la obra que tenemos que hacer nosotros junto con el Espíritu Santo. Entonces, este viejo hombre es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. ¿Y qué hay entre ellos dos? Una lucha. ¿En nosotros qué hay? Una lucha. ¿Cuál es el propósito del Señor de poner espíritu y de su espíritu en nosotros? Bueno, conquistar nuestra alma. Y entonces, a lo último que dice es que se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos, lo que hacíamos en nuestra pasada manera de vivir, que hacíamos todo lo que queríamos. Pero ahora viene el Espíritu que ha sido vivificado y el Espíritu Santo que está en nosotros, y esto se vuelve una lucha. Ahora, una persona que anda en el Espíritu, pues puede evitar el pecado. Por eso empieza Gálatas 5:16. Pues digo, pues, andad en el Espíritu, oiga, andad y no satisfagáis. Es decir, esto es responsabilidad nuestra, no satisfacer los deseos de la carne. Entonces, pero si alguien que es cristiano anda satisfaciendo los deseos del alma, puede acostumbrarse a ese tipo de vida. ¿A cuál punto de que ya no llega a evitar el pecado? Y esto nos va haciendo que la separación sea más grande. Entonces, cuando el Espíritu viene a nuestras vidas, o cuando el Espíritu es vivificado, porque estaba muerto, porque estábamos muertos, se resuelve un problema. Amén.
se resuelve un problema. Ya hay un espíritu vivificado en nosotros. Pero no es que automáticamente el espíritu es vivificado, el alma viene a ser rendida por completo. Amén. Sino que es por la influencia de este estado que viene a cambiar aquella alma que estaba programada para servir a Satanás. Recuerde, allá en el Edén, el alma estaba programada para sujetarse al espíritu. Y sujetándose al espíritu, se sujetaba a Dios. Pecó y el alma fue reprogramada. ¿Para qué? Para servir a los deseos y también a Satanás. Entonces, tenemos que entender esto. Es una lucha, hay una separación. Esos son los conflictos que muchas veces nosotros sentimos. Esas son las luchas que tenemos, en las cuales queremos hacer lo que antes hacíamos. Y entonces empieza a haber este conflicto en nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que entrar en este proceso de que nuestra alma sea tratada. ¿Pero por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora, usted y yo solo somos los que le tenemos que dar esta oportunidad. Debemos de entregar nuestra alma para ser tratada, para que este proceso se complete un día. Amén. Se pueda completar un día. Y esto es gradualmente, no es de la noche a la mañana, no es que hoy y ya el Señor... No, esto es paso a paso. ¿Para qué? ¿Por qué es paso a paso? ¿Por qué es gradual? Bueno, porque lo que necesitamos reducir es la brecha. Amén. El propósito es que la brecha se vaya haciendo más estrecha y más estrecha. ¿Y cómo se logra esto? Andando en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Entonces, ¿qué sucede cuando yo no hago eso? Si yo pude reducir ese espacio y al andar en la carne y satisfaciendo los deseos de la carne, mi brecha se vuelve a hacer más ancha. Entonces, mientras no esté unida, hay un divorcio, hay una separación. Hay una lucha, hay una guerra en la cual el alma siempre va a querer hacer lo que ella quiere. ¿Qué es? Deseos de la carne. Entonces, tenemos que comprender que esta separación, ¿verdad? O que hay una separación entre el alma y el espíritu, tiene que ser rendida, tiene que ser tratada, tiene que ser llevada a esta unidad que existió en un inicio. Amén. En un inicio donde estuvo. Y entonces, ahí es donde el Señor va a empezar a hacer esa obra de transformación en nuestras vidas. Y ahí es donde va a empezar también la sanidad, la recuperación, etcétera, de lo que va a venir. Ahora, ¿hasta cuándo va a durar esto? Bueno, este proceso de unir el alma y el espíritu para agradar a Dios va a durar hasta donde nosotros deseemos. Entre más nos resistamos, va a ser más largo. Y entre menos nos resistamos, va a ser más corto. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor va a venir ¿a qué? A tratar, a arreglar y a evitar esa brecha, eliminar esa brecha que hay entre el alma y el espíritu. Un ejemplo de lleno al tema. Yo quería dar esta explicación o una introducción con respecto a el divorcio, ¿verdad? Entre el alma y el espíritu. Mire, un ejemplo, y lo podemos ver con los discípulos. Antes
de la cruz, antes de la muerte del Señor, ¿verdad? Ahí podemos ver que en el caso de ellos todavía no estaba el Espíritu Santo dentro de ellos, y vemos la diferencia. ¿Por qué? Porque ellos cargaron con muchos problemas. No se dieron en algunas áreas en su vida, aunque a algunos de ellos se les cambió el nombre. Siempre tenían vestigios de la vieja naturaleza en ellos. Es decir, salía la humanidad de ellos, y lo podemos ver. Un ejemplo, podemos hablar del apóstol Pedro. Por eso yo siempre digo, una cosa es Pedro, el discípulo, y otra cosa muy hermosa es el apóstol Pedro. Y entonces, ¿qué sucede? Vino el Espíritu Santo y los llenó. Vino el Espíritu Santo a ellos internamente. Y entonces, ellos entendieron de que no eran ellos los que tenían que dominar su vida, sino que tenían que ceder el dominio al Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Bueno, vemos a un apóstol Pedro que predicaba y se convertían miles. Después vimos a un apóstol Pedro que pasaba y su sombra sanaba. O que le dijo a uno, mira, no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo, te doy. Vemos la diferencia. Entonces, usted y yo tenemos al Espíritu y tenemos que poner de nuestra parte para eliminar esta brecha que hay en nuestras vidas. Amén. Entonces, Dios hizo al hombre espíritu, alma y cuerpo. Lo hemos repetido una y muchas veces. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Espíritu. No teníamos espíritu o estaba muerto. El problema se resolvió. Ahora viene el siguiente, que es santificar ¿qué? El alma. Y en ese proceso, amén, que esa regeneración va a tener que ser hasta el día que muramos o hasta que seamos llevados. Pero tiene que haber un proceso, porque usted y yo tenemos que dar esa estatura. Porque cuando el Señor venga por su novia, no viene por una novia, es una figura, ¿verdad? No viene por una novia niña, no viene por una novia desordenada, viene por una novia madura. Amén. Entonces, Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Espíritu, ya lo tenemos. Nuestro proceso ahora, alma, y Él se va a encargar del cuerpo. Ahora, volviendo otra vez en ese orden, somos un espíritu. Amén. Fuimos creados a la imagen de Dios, y Dios es espíritu. Juan 4:24. Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. También un alma, la cual define la individualidad de cada persona. ¿Por qué? El alma está compuesta de la mente, de los sentimientos y de la voluntad. En la mente están el conocimiento que nosotros adquirimos, el sentimiento, los sentimientos de lo que sentimos, si sentimos tristeza, alegría, amor, etc. Y la voluntad, que es la decisión. Teniendo un conocimiento y teniendo un sentimiento, me lleva a tomar decisiones. Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías. Tenemos un alma. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Amén. Y
tenemos un cuerpo. ¿Qué es el cuerpo que tenemos? Bueno, nuestro cuerpo es la morada, nuestro cuerpo es la morada terrestre. Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5 del 1 al 6. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre es, tenemos de Dios una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Entonces, este cuerpo que tenemos es por medio del cual nos comunicamos al mundo exterior a través de los 5 sentidos que el Señor ha dejado a cada uno. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios al hombre? ¿O cómo lo hizo? Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu como imagen de Dios, un alma que define nuestra personalidad o la individualidad, y un cuerpo que lo ocupamos para poder expresarnos en esta morada terrestre al mundo exterior con los 5 sentidos. Amén. Ahora, vamos a ver, el primer punto es el sistema de autoridad establecido por Dios. ¿Por qué se da el divorcio? ¿Por qué se da esta separación? ¿Por qué hay una brecha? Bueno, porque hemos quebrantado el sistema de autoridad establecido por Dios. Ese es el primer punto de la enseñanza. Como punto general, todo lo demás, hermano, ha sido una introducción para poder ir entendiendo, ¿verdad? ¿Qué es esto? Entonces, literal A, Dios estableció un sistema de autoridad. No fue el hombre, sino Dios. El hombre fue constituido cabeza de la mujer. El Señor fue el que estableció un sistema de autoridad. Amén. No fue que a Adán le dio la gana de decir, yo soy sobre ti. No. El Señor es un sistema de autoridad. Y en la palabra del Señor vemos todos los lineamientos de cómo el hombre debe de tratar a la mujer y cómo debe de ser tratada. Entonces, dentro del cristianismo no hay cabida para el machismo y tampoco para el feminismo. ¿Ok? Génesis 2:21. Acompáñeme a Génesis 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Amén. Entonces, ¿qué sucedió? Adán fue el que invirtió el orden, obedeciendo a la voz de la mujer. Porque el Señor le dijo, no comerán del árbol
del bien y del mal. No comerán. Fue la orden dada por Dios. Y ahí lo podemos ver en Génesis 3:17. Oiga, Génesis 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, no quiere decir de que ahora la mujer no tiene voz o no puede opinar. No está hablando de eso. Es que mire, el Señor había puesto una regla, había dado una orden y dijo, del árbol del bien y del mal no podrán comer. Entonces dice 3:17, y al hombre dijo, por cuanto le hiciste caso a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será tu causa, con dolor comerás de él. Entonces, ¿qué pasó? Adán invirtió el orden en el cual él tenía que obedecerle a Dios, mas no a su mujer. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque allí fue quebrantado el sistema de autoridad que Dios había establecido. ¿Y qué llevó a esto? A la muerte espiritual. Qué peligroso es que nosotros quebrantemos el sistema de autoridad que Dios ha establecido. Hay una maldición, hay consecuencias. Pero ahora, por eso la muerte del Señor que nos trajo salvación y poder eliminar esa brecha, para que haya unidad entre el alma y el espíritu. Entonces, literal B, en el cristiano Dios establece un sistema de autoridad. Amén. ¿De qué está compuesto el cristiano o las personas? De espíritu, alma y cuerpo. Entonces, Dios establece un sistema de autoridad y está así. Primero, el espíritu es el que debe gobernar todo el ser. ¿Por qué? Porque es la parte de Dios en nuestras vidas. Porque es el que va a llevar a cabo la voluntad del Padre. Segundo, el alma es la que debe de someterse al espíritu. El primero es siempre el espíritu, la parte de Dios. A Adán se le dijo, no comerás. ¿Y qué hizo Adán? Desobedecer. Y entonces al desobedecer, el alma se quedó sin a quién someterse. Y entonces, así nos ha pasado en nuestra vida. Sin el espíritu, o cuando le hemos dado rienda suelta a los deseos de nuestra carne, se nos vienen todos los problemas, todas las consecuencias a vida. Y el cuerpo obedece al alma o al espíritu, dependiendo de quién es el que tenga el control en ese momento. Si es el espíritu, no lo hago, porque volvamos otra vez a Gálatas 5, 16 al 17. Solo la última parte, para que no hagáis lo que quisierais. Oiga, porque el deseo de la carne, ahora cambiémosle carne al espíritu, ¿ok? Porque el deseo del alma es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Si el espíritu es el que gobierna, no vamos a hacer lo que nuestra alma quiere. Pero si es nuestra alma la que tiene el dominio, vamos a hacer lo que ella quiere que hagamos. Amén. Entonces, en el cristiano Dios establece este sistema de autoridad. Espíritu es el que debe de gobernar todo el ser, alma y cuerpo. Sujeta al espíritu y el cuerpo también sujeta al espíritu. Amén. Entonces, obedeciendo al espíritu. Segundo punto,
el divorcio del alma y del espíritu. Acompáñeme a Efesios 2:1. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Sin Cristo, ¿cómo estábamos? Muertos en delitos y pecados. Esto quiere decir que nuestra alma, sin la influencia del Espíritu, aprendió a hacer su voluntad. Amén. Aprendió a hacer lo que quería. Tuvo rienda suelta para hacer y deshacer todo lo que quiso. Uno de los ejemplos que podemos encontrar en la Biblia es Salomón. Dice que él probó todo. Dice que él se dio el lujo de hacer todo lo que quisiera. Y al final dice, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Pero eso no quiere decir que Salomón no pagó las consecuencias de todo lo que él hizo. Amén. Entonces, cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu es vivificado. Es entonces donde comienza la tarea de sojuzgar el alma, de rendirla a la voluntad del Padre, que es lo que traté de darme a entender al principio, ¿verdad? ¿Para qué? Para que todo nuestro ser esté en armonía. Entonces, se resuelve el problema. ¿Cuál es el problema que teníamos? Estábamos muertos. Pero al venir la salvación, el espíritu es vivificado. Y sin ese espíritu vivificado, el alma no puede ser sojuzgada, no puede ser rendida. Sin ese espíritu vivificado, usted y yo no podemos hacer nada. Porque ¿qué puede hacer un muerto? Por eso Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos. Entonces, sin el Espíritu Santo no se puede rendir el alma. Hasta cuando no hemos sido salvos, el alma todo. Pero al ser vivificado el Espíritu, entonces ahí es donde empieza esa lucha para minimizar la brecha hasta que haya una unidad. Amén. Entonces, repito, aquí es donde comienza la tarea de sojuzgar el alma para que todo nuestro ser esté en armonía. Entonces, el divorcio del alma y del espíritu se da en el cristiano cuando se quiebra el orden de autoridad y el alma se revela. Amén. Cuando el cristiano quiebra el orden, empieza a haber una separación. Es eliminar esa brecha. ¿Cuántos de nosotros hemos ido poco a poco, verdad? Aprendiendo, cambiando nuestras vidas. Y sucedió algo y retrocedemos. Y entonces empieza la brecha o la separación a ser más amplia. Ejemplos. ¿De quién podemos hablar? Bueno, de Sansón. Sansón se dejó gobernar por su alma, apartándose de la voluntad de Dios. Amén. Fíjese. Ahora, fíjese que cómo son las cosas. Sansón fue, preordenado por Dios, no predestinado, por favor, aclaro, fue preordenado por Dios aún desde la madre y le hizo el programa de lo que él tenía que hacer. Le dice a la madre, tú concebirás, tú vas a tener un hijo en el cual no va a poder beber esto, no va a poder hacer aquello, pero antes que tú concibas, le dijo a la madre,
Antes que tú concibas, tú tienes que desintoxicarse. Tú no beberás vino ni sidra, para que cuando él sea concebido no tenga contaminación. Entonces, muchas veces, no sé si alguna vez usted se ha preguntado, ¿cómo es posible que alguien como Sansón, en el cual el Señor lo preordena, dice, de ustedes va a salir un juez y va a salir un hombre grande y va a ser un hombre que va a hacer un montón de cosas? Pero es que mire, la lucha del alma es para todos. Sansón, siendo enseñado, siendo preparado, él decidió ser gobernado por su alma. Él decidió ¿qué? Darle rienda suelta a sus deseos. Y fue juez. E hizo un montón de cosas. Sí, pero es que mire, es necesario rendir el alma. Porque usted ni yo nos podemos confiar de nuestra alma. Engañosa y perversa es el alma más que cualquier cosa. Entonces aquí vemos un ejemplo. ¿Qué pasó con Sansón? Bueno, se dejó gobernar por su alma. ¿Y esto qué lo hizo? Apartarse de la voluntad de Dios. Entonces, cuando Sansón es llevado y cuando ya está rapado y todo lo demás, dice la palabra que Sansón no se había dado cuenta que la presencia de Dios se había apartado de él. Y después, ya estando ciego, él le pide al Señor que lo perdone, etcétera, ¿verdad? Y dice, y termina, y el cabello le empezó a crecer. Y el Señor viene al final. Sansón fue salvo, sí, pero ¿a qué precio? ¿A qué consecuencias? ¿Fue advertido Sansón? Sí, fue advertido Sansón. Otro, Jonás. Jonás se dejó guiar por sus sentimientos. Él estaba en contra de que esa nación que había sido mala contra el pueblo de Israel, que les habían hecho de todo, dijo, ¿cómo les voy a ir a predicar a esos? ¿Y qué hizo? Ese enojo, eso de estar molesto, porque ¿cómo es posible que el Señor me esté pidiendo que yo vaya a predicar? Que nos han hecho la vida imposible. ¿Cómo? No lo voy a hacer. Agarró sus cosas y se fue. Fue guiado por sus sentimientos. Entonces, cuando el alma no está sometida al Espíritu, vendrán tribulaciones constantes. Vendrán dificultades en nuestras vidas. Amén. Y tercer punto, cómo mantener la unidad del alma y del espíritu. ¿Cómo mantener la unidad del alma y del espíritu? Primero, amor a Dios. ¿Qué debemos de hacer? Amar a Dios. Si amamos a Dios, lo vamos a honrar y no vamos a pecar. Efesios 5:26. Al final, para mantener la unidad, para mantener la unidad del alma y del espíritu, es obedecer la palabra. Cuando yo quebranto el sistema de autoridad, cuando yo quebranto el hacer la voluntad de Dios, se da este divorcio, esta separación. Dice Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado. Leamos desde el 25 para entender un poquito más. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo nos amó y se entregó por nosotros. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Si Él nos amó, nosotros debemos de amarlo a Él. También, obediencia. Amar a Dios
como primer punto o como literal A de cómo mantener la unidad del alma y del espíritu es amar a Dios. La segunda es la obediencia. ¿Qué hace la obediencia? La obediencia a la verdad purifica el alma. La obediencia a la verdad purifica el alma. Primera epístola de Pedro 1:22. Primera epístola de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿cómo se purifica el alma? Obedeciendo a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amén. Literal C. ¿Qué se necesita? Una vida devocional. Leíamos en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu. Una vida devocional. ¿Por qué? Una vida devocional nos lleva a no olvidarnos de Dios, no olvidarnos de la oración, del ayuno, de la meditación de la palabra. Nos lleva a no olvidarnos de alabar, de adorar. Porque todo esto que le he dicho es parte de nuestra vida devocional. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. La paz de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Amén. Y literal de guianza del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos guiará a toda verdad. Juan 16:13. Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, pero el Espíritu de verdad ya vino, ¿verdad? Sí, el Espíritu Santo, que mora en usted y en mí. Entonces, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿cómo mantener la unidad del alma y el espíritu? Amar a Dios, obedecer su palabra, una vida devocional y ser guiados por el Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad. Quiero concluir con tres puntos. Primero, un sistema de autoridad. El Espíritu debe gobernar el alma y el cuerpo. Amén. El Espíritu debe de gobernar el alma y el cuerpo. Hay un sistema de autoridad que usted y yo no podemos quebrantar. Segundo, cuando se invierte el orden, cuando es el alma la que gobierna, entonces las obras de la carne no permitirán que los frutos del Espíritu se produzcan en nosotros. Amén. ¿Cómo entonces? Cuando el Señor decía, por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando alguien se pregunta, hermano, mire, la palabra dice que más el fruto, no los frutos, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales no hay ley. Amor, paz, etc. Yo sé esto. Entonces, es una muestra, es una evidencia de que no estamos siendo guiados por el Espíritu, porque no es el que gobierna. Y esto evidencia que hemos invertido el orden, porque es el alma la que está gobernando. Y por último, a través del amor, la obediencia a la palabra y la vida devocional, obtendremos la victoria en nuestras vidas. Amén. Yo espero que el Señor nos haya hablado y que nos ayude
Amén. Que nos ayude a tener esta unidad. ¿Qué es lo que usted y yo debemos de buscar? La unidad del alma y del espíritu. ¿Por qué? Porque cuando hay unidad, entonces el espíritu es el que gobierna. Cuando hay esta unidad, es que estamos obedeciendo al sistema de autoridad. Es porque estamos cumpliendo su palabra. Y que el Señor nos ayude a que no se dé este divorcio, a que no se dé esta separación. Y si se da, bueno, examinemos nuestra vida y veamos qué estamos haciendo mal. Que pasen una feliz noche, oramos para despedirnos. Padre, te doy gracias a esta hora, porque una vez más nos has permitido aprender de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a eliminar esta brecha. Ayúdanos a que entre nuestro espíritu y nuestra alma haya unidad. Y esto es, Señor, respetando tu palabra, obedeciéndola, dejando que seas tú el que nos guíes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que pase una feliz noche y que el Señor les bendiga.